Ok, muchachos, vamos entonces el día de hoy a trabajar la parte que corresponde a la teoría ácido y base y vamos a avanzar un poquito también de lo que corresponde a sistemas dispersos. ¿Ya? Para esta semana vamos a abordar esta parte del curso, ¿ok? Y vamos a empezar hablando de los ácidos y las bases, ¿no? Normalmente, ¿qué nos viene a la mente a veces cuando hablamos de los, ¿no? De los ácidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ácidos, siempre nos viene a la mente quizás lo agrio, ¿no? ¿Ok? Entonces, normalmente cuando hablamos de los ácidos y las bases, nos viene a la mente, ¿no? Lo, lo agrio, ¿no? Y quizás cuando hablamos de las bases, nos viene a la mente lo amargo. Entonces, para poder analizar y estudiar los ácidos y las bases como primer punto, voy a enseñar este cuadro comparativo. Mira, ve, vamos a ver. ¿No? A ver. Primer caso, el sabor de los ácidos es agrio, ¿no? Los ácidos suelen irritar, picar, lesionar y suelen ser corrosivos. En cambio, señores, las bases, dice, suelen ser jabonosas, amargas, tienen cierta suavidad y también son corrosivos, ¿no? Tienen a la corrosión también. La reactividad de los ácidos nos dice que los ácidos son reactivos a metales. Metales como el magnesio, el zinc, reaccionan con los ácidos, ¿no? Y en ese proceso de que los ácidos reaccionan con los metales, como magnesio, zinc, liberan hidrógeno gaseoso. Es una característica. En cambio, ¿no? Las bases pueden también reaccionar con los metales, pero formar otros productos. Si hablamos nosotros de los ácidos en resumen, tienen un pH, acá lo han puesto de 6. Vamos a ponerle acá, tienen un pH, vamos a ponerle, los ácidos tienen un pH menor a 7. Y las bases tienen un pH mayor a 7. Ya acuérdense, ¿ah? A ver, repetimos. Los ácidos tienen un pH menor a 7 y las bases tienen un pH mayor a 7. ¿Están de acuerdo? Ya. Dice indicadores ácidos bases, ¿no? A ver, vamos acá a recordar dos cositas más que no han puesto. Vamos a agregar dos cositas más, a ver, ¿ya? A ver, tener. Ya, a ver. Acá hay que agregar dos cositas más importantes. Así, así, acá, ya. A ver, ya. Entonces, hay que recordar. Cuando hablamos nosotros, a ver, cuando hablamos nosotros, en este caso, de la fenoftaleína es un indicador. Acuérdate, la fenolftaleína, fenolftaleína es un indicador. Y dice que cuando una sustancia es ácida, la fenoftaleína se va a mantener incoloro. ¿Ya? La fenoftaleína es incoloro. En cambio,
las bases se ponen de un color rojo grosella, que parece moradito, pero es rojo grosella. ¿Ya? Entonces las bases se ponen rojo grosella. Otra forma de reconocer o diferenciar los ácidos y las bases es con el papel indicador. Mira, ve. Cuando uno habla del papel indicador, acá está, ahí está. El papel indicador, señores, cuando tomas, eh, tomas una muestra ácida, el papel indicador se pone rojo, mientras que las bases, con un papel indicador, se ponen medio azul, ya, medio azulado. Entonces, señores, a esta tabla que ya está aquí, ¿no? Hay que recordar lo que hemos puesto aquí. Los ácidos son agrios, atacan a los metales formando hidrógeno, el pH menor a 7, con la fenolftaleína son incoloros y rojos. Por lo menos esas características, ¿no? Esas características. Ya miren, ve. Es agrio, ataca a los metales liberando hidrógeno, o sea, a los metales como zinc. El pH es menor a 7, a la fenolftaleína es incoloro y al papel indicador rojo, los ácidos. En cambio, las bases son amargas, acá. Las bases, un dato muy importante es que neutralizan a los ácidos o viceversa, reaccionan con los ácidos. Las bases con fenolftalina se ponen rojo grosella y el tornasol es azul. ¿Ya? Esas características que he resaltado, yo te pido por favor recordarte. ¿Ya? Ok, ¿estamos de acuerdo ya? Ahora, vamos a enseñar tres teorías que nos explican qué es un ácido y qué es una base. ¿De acuerdo? Repito, vamos a explicar tres teorías que nos explican qué es un ácido y una base. Por ejemplo, la primera teoría que voy a explicar es la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius dice que un ácido es aquel que libera iones hidrógeno. Repito, Arrhenius dice que un ácido es aquel que libera iones hidrógenos. En cambio, una base o álcali es aquella sustancia que libera iones hidróxido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Una base o álcali es una especie que libera iones hidróxido. ¿Ok? Por ejemplo, el HCl es un ácido, porque cuando esté en medio acuoso, en agua, va a liberar hidrógeno. Claro que libera hidrógeno y cloro, ¿no? Cloruro. Pero el hecho que tenga hidrógeno, libera hidrógeno, es que sea un ácido. En cambio, el hidróxido en agua, el NaOH, libera OH. Entonces, la teoría de nuestro amigo Arrhenius es una teoría en la cual se trabaja en medio acuoso. O sea, ¿qué sucede cuando la sustancia entra en contacto con el agua, no? Si libera H's, es ácido. Si libera OHs, ¿qué es, amigos? Base. ¿Estamos? A ver, según Arrhenius, los ácidos liberan H's. Y según Arrhenius, las bases liberan OHs. A ver, por favor, no sé si me dejo entender. Los ácidos liberan H's y las bases OH. ¿Ok? Eso es lo que hay que recordar. ¿Ya? Eso es lo que hay que recordar. Puedo poner un ejemplo más incluso, mírenme. A ver, si yo tuviera dos H2SO4, ácido sulfúrico, sería un ácido. Por ejemplo, este ácido, ¿cuántos hidrógenos podría liberar? A ver, ¿quién me cuenta? El ácido sulfúrico,
¿Cuántos hidrógenos puede liberar? A ver, ¿quién me ilumina? Tendrías entonces que va a liberar H y SO4, ¿no? SO4. Pero acuérdate acá que son dos H's. Entonces, como son dos H's, entonces acá le vas a poner dos H's y acá sería un sulfato, ¿no? Si son dos H's positivos, entonces acá sería sulfato negativo. No sé si me dejo entender. Entonces, eso también es un ácido, porque el ácido sulfúrico está liberando dos H's, mira, ve. Entonces, ¿qué hacen los ácidos, profesor? Según nuestro amiguito Arrhenius. Según Arrhenius, los ácidos liberan H. Y como los ácidos liberan H, ¿no? Entonces son conocidos como, cuando liberan H, ácido. Ahora, también es importante indicar que podemos clasificar estos ácidos. Por ejemplo, el primer ácido le voy a llamar ácido de tipo monoprótico. Mira, ácido monoprótico. Ya, va a ser un ácido monoprótico. Profe, ¿por qué monoprótico? Porque tiene un H que libera. El segundo es un ácido diprótico. Está, diprótico. Y es un ácido diprótico porque libera dos H's. Ya, entonces, acuérdate, cuando libera un H es monoprótico, cuando libera dos H es diprótico. Y si fuera hidróxidos, también pueden haber hidróxidos que liberen dos H's. Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo, un caso, a ver, mira, un ejemplito. Magnesio, por ejemplo, OH, ¿no? 2. El magnesio OH2 cuando se disocia, libera magnesio 2 más y acá libera 2 OH. Vamos a ponerle más 2 H. Ahí está. Entonces, cuando libera 2 OH, entonces se dice que es un hidróxido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, señores? A ver, verifiquen, por favor. Eso es. Entonces, ahí, ¿no? Ok, ahí hay que analizar. Ok, ya. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros según Arrhenius, señores, como un ácido o como una base. A ver, ya. Seguimos, por favor. Seguimos. Ahora,
Bueno, ya hemos visto la teoría de Arrhenius, es lo mismo que hemos visto. Ahora vamos a ver otra teoría que también nos explica que era un ácido y una base. Según Brewster-Lowry, un ácido, mira, según Brewster-Lowry, un ácido es aquella sustancia que puede donar un protón o transferir un protón. Es el que da. En cambio, una base es aquella que acepta un protón, o sea, un H. Repito, repito, el ácido es el que da, la base es la que acepta el protón según esta teoría de Bronsted and Lowry. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, si yo tengo este ácido, el agua, entonces mira lo que pasa, mira. Quiero que veas la diferencia entre esta sustancia y su par conjugado, ¿no? ¿Qué diferencia le encontramos? A ver, por ejemplo, acá. Decimos que el ácido tenía un H al final y la base conjugada no tiene H. Entonces, ¿por qué le hemos llamado ácido? Porque es el que ha donado o perdido un hidrógeno. En cambio, el agua tenía dos hidrógenos, pero el agua al final, su conjugado, ¿cuántos tiene? Tres hidrógenos, lo cual demuestra que en el agua se aceptó un hidrógeno, ¿no? Mientras que en el ácido fue el que se dio, perdió o donó, como quieras indicarlo, ¿no? Donó un hidrógeno. Siempre el ácido tiene su base conjugada en el producto y la base, que es el que acepta, tiene su ácido conjugado. Por ejemplo, mira, ve este caso de acá. El NH3, su par conjugado es NH4 más. ¿Qué pasó con el NH3? ¿Qué hizo el NH3? ¿Ah? ¿Qué hizo el NH3? El NH3 es una base. Y esta base, NH3, ¿no? Acepta o aceptó un hidrógeno. ¿Ok? Mientras que en el otro caso, en el agua, acá, ¿no? El agua cede un hidrógeno y forma OH. ¿Ya? Entonces el agua cede hidrógeno, ¿no? Por ende, el agua se comporta como un ácido. Yo quiero que tú veas acá algo interesante, mira. A ver, pregunta. ¿Cómo se comportó el agua arriba? Acá arriba, ¿cómo se comportó? ¿Como ácido o como base el agua arriba, mira. Estoy encerrando. Acá arriba, el agua se portó como base, porque aceptó hidrógeno. Y abajo, ¿cómo se porta el agua? Mira. El agua se forma como ácido, se comporta como ácido. Entonces, profesor, el agua se puede comportar como ácido y como base, claro, pues. ¿Y cómo se le llama, profesor, cuando una sustancia se comporta como ácido base? Mira qué dice acá. El agua es un anfótero. Y profesor, ¿cómo usted sabe que el agua es un anfótero? Claro, pues mira, ve, yo sé que el agua es un anfótero. ¿Por qué? Porque el agua se comporta a veces como ácido y a veces como base, ¿ves? A veces como ácido, a veces como base. Entonces, acuérdense, el anfótero es aquel que tiene comportamiento doble o dual. Sino que cuando dice comportamiento doble o dual, uno preguntará, ¿y qué comportamiento es? Entonces vamos a ponerle mejor. Cuando el PPT hace referencia a un comportamiento doble o dual, decimos que se comporta como ácido a veces o también como base.
Ahí está. A ver, fíjense ahí, por favor. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces no te olvides, un anfótero es aquel que acepta hidrógenos y aquel que da hidrógenos. Un anfótero es aquel que se comporta como ácido y a veces se comporta como base. ¿Ok? Listo. Ok, seguimos, por favor. Ahí está. A ver, vamos a ver esto de un ratito, ¿ya? Ya, vamos por esta teoría. Vamos por esta teoría. Hay una tercera teoría, señores, que estudian. La vamos a conocer como la famosa teoría de mi amigo Lewis. ¿Ya? Hay una teoría que vamos a estudiar y la vamos a conocer como la famosa teoría de Lewis. La teoría de Lewis, la teoría de Lewis aplica conceptos de ácidos y bases, donde dice que un ácido es aquella especie química, molécula o ion que acepta un par de electrones. Mira, que acepta un par de electrones. Y una base lo voy a subrayar con amarillito, mira, un ácido dice que es aquella que acepta un par de electrones. O sea, ya no hablamos del protón, hablamos en Lewis que dice que el ácido acepta un par de electrones. Mientras que una base es aquella que dona, la base dona un par de electrones. Veamos un ejemplo. El amoníaco tiene dos electrones libres y el boro flúor 3 tiene octeto incompleto. Pregunta, como el amoníaco tiene dos electrones libres, le dice yo te voy a donar, te voy a dar dos electrones. Entonces el amoníaco es una base. El boro flúor 3 dice, bueno, yo voy a recibir, entonces yo voy a hacer un ácido. ¿Ya? Yo recibo, soy un ácido. Entonces, como tenemos a la base y tenemos al ácido, ¿no? Tenemos a la base y tenemos al ácido, se forma este enlace dativo, donde el nitrógeno es quien le da el par de electrones, es el que pone. Por eso el amoníaco es una base y el otro es un ácido. Ahí está. ¿Ok? Entonces la base es la que dona electrones. El ácido es el que acepta. ¿Estamos? Ahí está. Bueno, acá podríamos verlo también, ¿no? Por ejemplo, en la formación de estos complejos, el nitrógeno tiene dos electrones libres y le va a dar a la plata, acá. Pero son dos amoníacos que le dan así. ¿No? Ok, esto. Bueno, es la teoría de Lewis. ¿Ok? Vamos a hacer hasta ahí ejercicio antes de hablar de la escala de pH. ¿Ya? A ver, vamos a hablar del ejercicio 1. A ver, señores, atentos, por favor. Todos, a ver, los quiero despiertos. A ver, estiren sus manitos. ¿Ya? Vamos a empezar con el primer ejercicio. A ver. ¿Ok? Ahí está. Vamos a empezar.
con el primer ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver acá. A ver. Ya estamos. Ya, dice, a ver. Dice, los ácidos tienen sabor agrio, cambian el papel tornasol. Bueno, te da un contexto, ¿no? A ver, dice, los metales activos, ya, como el zinc o el magnesio, reaccionan con el ácido clorhídrico liberando hidrógeno. Verdadero, ¿no? ¿Estamos o no? Claro. Mira, a ver, fíjate ahí. El zinc o magnesio, a ver, fíjate ahí. El ácido clorhídrico dice, ¿no? Los metales activos como el zinc o magnesio reaccionan con el ácido clorhídrico, claro, verdadero, ¿no? Liberando hidrógeno. Acá quiero que analices algo. Una solución de HCl, a ver, el HCl para ti, ¿qué es? ¿Un ácido o una base? A ver, amiguitos. A ver, para ustedes, chicos, para ustedes, el HCl es un ácido o una base, a ver, según lo que hemos enseñado por Arrhenius, a ver, ya. A ver, por Arrhenius nada más. Según Arrhenius, un ácido, claro. ¿Y qué dijimos en clase? Que el ácido, ¿qué pH debería tener? ¿Mayor a 7 o menor a 7? ¿Qué pH debe tener un ácido? Menor a 7. Entonces, ¿será correcto acá cuando dice que el pH es igual a 8? No, sí o no. Porque habíamos quedado que los ácidos tienen pH menor a 7. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esta segunda proposición es falsa, pues. ¿Cómo te va a decir a ti que un ácido tiene pH mayor a 7? Eso es falsazo. Esta es la incorrecta, ¿no? Esto es lo incorrecto, ¿ok? Luego dice, ¿no? Mira acá, luego dice, proposición 3, un ratito, proposición 3, mira lo que dice. Una solución ácida no cambia de color al añadirle gotas de fenolftalina, lo dije, ¿sí o no? Los ácidos con la fenolftalina son incoloros. En cambio, las bases se ponen rojo grosella, ¿no? Vas a revisar el video que hemos visto, ahí está. Dice, el NaOH es una base más fuerte que el amoníaco. Esto sí es correcto. ¿Sabes por qué? Porque los ácidos, señores, no acuérdense, los ácidos de Arrhenius o las bases de Arrhenius suelen llamarse bases fuertes, como el NaOH hidróxido de sodio. ¿Ok? En cambio, el amoníaco es una base débil, ¿ya? Al mezclar el mismo número de equivalentes de hidróxido, ahí está, de hidróxido y ácido, se forma solución neutra. Claro, pues mira, ve, si yo tengo hidróxido y tengo ácido, habíamos dicho nosotros que el ácido con la base se neutraliza, ¿no? O sea, también es verdadero. O sea, esta primera proposición, señores, es verdadero, miren. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Esta primera proposición también es verdadero. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Seguimos. Acá. Señores, a ver, dice la preguntita muy interesante. A ver, vamos por la más fácil. ¿Cuál crees tú que es una base de Arrhenius que libera OH? Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo.
Dice que es una base de Arrhenius que libera OH. ¿Cuál me dirías, amigo? A ver, dame luz. A ver, tienes A, B, C, D. La C. La C, claro. Claro, esta es una base Arrhenius, porque el NaOH, ustedes recordarán, el NaOH, ¿no? Libera iones sodio, mira, ve, iones sodio, y también libera iones OH, ¿cierto? Entonces, acá, esta es la famosa base de Arrhenius, conocida. Ya. Luego dice que es una especie anfótera, ¿no? Una especie anfótera. ¿Qué era anfótero? ¿Qué era anfótero? Recordando, era aquel que se comporta a veces como ácido, o qué más, a veces como ácido, o a veces como base. ¿Cierto? ¿Sí? A ver, yo les hago una pregunta. Según Bronsted-Lowry, ¿qué hace un ácido? Ah, ya que este -1 no va acá, sino cuando el PPT acá es a la menos así, ya. A ver, vamos a explicar esto, ya. A ver, dice que este H, a ver, mira. A ver, a ver, ya. Ahí está. A ver, dice acá, señores, que este ácido, acá, para que esto sea llamado ácido, dona lo que es H. Y este ácido acepta lo que es H. Ya. Por ejemplo, si esto fuera un anfótero, el HCO3 tenía que donar H y aceptar H. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si dona el único hidrógeno que tiene? ¿Qué formaría? Mira, ve. Si dona el único hidrógeno que tiene, formaría esto. CO3, como dona H, sería 2 menos. Y si acepta hidrógeno, sería H, mira, ve, H2CO3. O sea, el HCO3 puede hacer dos cosas. Puede donar hidrógenos o puede aceptar hidrógenos. Y eso te va a decir a ti que esta sustancia es muy conocida, HCO3, es considerada un anfótero, ¿no? En cambio, la opción A es un ácido Lewis. ¿Por qué? Porque en el boro flúor 3 es una especie deficiente de electrones. Profesor, ¿y cómo sabe usted que esta especie es deficiente de electrones? Yo me doy cuenta que es deficiente de electrones, ¿por qué? Porque el boro flúor 3 tiene octeto incompleto. El boro tiene octeto incompleto. Y cuando un átomo tiene octeto incompleto, mira, cuando un átomo tiene octeto incompleto, entonces se dice que es un ácido Lewis. El H3 o más es un ácido conjugado del agua. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿cómo explicamos esto? Si es cierto o no. A ver acá. Esto lo voy a explicar por aquí. El ácido conjugado del agua. Dice, a ver, vamos a hablar del agua. Tenemos al agua. El agua dice que tiene su ácido conjugado. A ver, yo te pregunto, para que alguien sea llamado ácido conjugado, ¿no? Para que esto sea llamado ácido, para que esto sea llamado ácido conjugado, aquí está. Para que esto sea llamado ácido conjugado, esto debería ser considerado una base. Entonces, si la base tiene ácido conjugado, entonces, ¿qué hace la base? A ver, ¿quién me cuenta?
¿Cuándo se clasifica como base? Cuando dona hidrógeno o acepta hidrógeno. Entonces, la base, ¿qué tiene que hacer? La base, según Bronsted-Lowry, es aquella que acepta, señores. Acepta hidrógenos más, ¿no? Ion hidrógeno. Si el agua acepta ion hidrógeno, ¿qué forma? A ver, vamos a ver. ¿Qué formaría si el agua acepta hidrógeno? Porque estamos diciendo que si el H3 o más es el ácido conjugado, vamos a ver eso. Si el agua acepta un hidrógeno, formaría H3 o más, lo cual demuestra que el H3 o más es el ácido conjugado del agua. ¿Por qué? Porque el agua debería ser una base, pues las bases tienen ácidos conjugados. ¿Se acuerdan que era así? Las bases tienen ácidos conjugados y los ácidos tienen bases conjugadas, ¿no? Así es en Bronsted-Lowry. Y hay que revisar ahí. Entonces, acá sería la B. La clave, señores, me parece que es la D. D, B, A, C. A ver, fíjense. Ahí está. A ver, verifiquen, por favor. A ver. Ya está. A ver, señores, verifiquen ahí, por favor. Ya, vamos a continuar. Ok. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. En este caso, un ratito, por favor. Ya. Ok, listo. A ver, ya. Miren este ejercicio de acá. A ver, vamos a ver, ¿ya? Para analizar este ejercicio, yo creo que se puede trabajar directamente aquí en esta página, dice. El ácido fosfórico, para los que no recuerdan, es el H3PO4. Es un ácido inorgánico triprótico porque tiene tres, ¿no?, hidrógenos. Se utiliza como aditivo alimentario para acidificar refrescos en la industria. Y se puede disociar por tres reacciones, miren. El H3PO4 más agua se disocia. H2PO4 más tres aguas, ¿no? O sea, este H3PO4 va a formar el H2PO4. Entonces, como puedes ver tú, esto está comportándose, a ver, vamos a poner acá, miren, para tener un poquito más de espacio, ya, vamos a ponerle acá. Sí, está bien. Entonces, acá puedes darte cuenta que esta sustancia se está comportando acá como está donando, mira, se comporta como ácido porque está donando un hidrógeno, ¿no? Y si este es ácido, este de acá sería su base conjugada. Conjugada. El agua, este agua de acá, miren, este agua de acá, diríamos que es una base. ¿Y cómo sabe, profesor, usted que es una base? Porque este agua es una base porque está aceptando un hidrógeno. Entonces, este de acá, H3 o más, sería su ácido conjugado. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, miren, ve, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir aquí que este agua
es la base y el H3O más es su ácido conjugado, ¿no? Porque el agua está aceptando un hidrógeno. Por eso dice acá, en las tres reacciones mostradas, el agua se comporta como una base, sí. En los tres casos ocurre lo mismo. El agua acepta hidrógenos y forma H3O más, ¿no? Entonces, la segunda proposición es verdadera. El agua se comporta como base en las tres reacciones. Verdadero. ¿Ok? Ya. Luego dice, ahora vamos a ir analizando. El ion fosfato se comporta como un anfótero. A ver, vamos a ver. Si yo digo el ion fosfato se comporta como un anfótero, ¿quién es el ion fosfato? Mira, el ion fosfato es el de acá. Los que no recuerdan, este es el ion fosfato. PO4 de carga 3 menos. Pregunta, ¿tú crees que él podrá ser anfótero? Vamos a demostrarlo, ¿ya? ¿Podrá ser anfótero? A ver, ¿cuál es el requisito para que algo sea llamado anfótero? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es un anfótero? ¿No? ¿Qué cumple un anfótero, señores? A ver, ¿cuál es la característica de un anfótero? ¿Mm? Se puede comportar como ácido base. Muy bien. Entonces, claro, este tendría que comportarse como ácido y como base, ¿cierto? Ya. Si se comportara como vamos a decir, como una base, ¿qué hace una base? ¿Acepta hidrógenos o da hidrógenos? A ver, todo acá, mira, ve. Imaginemos que se comporta como una base, ¿ya? Digo, acepta hidrógenos, ya. A ver, se comporta como una base, acepta hidrógenos. O si fuera un ácido, dona hidrógenos. Pregunta, señores, si acepta hidrógenos, ¿cómo sería? A ver, si yo le doy un hidrógeno al PO4 menos, ¿qué forma? H, PO4, ¿no? 2 menos. Y si doy hidrógenos, ¿qué formaría? ¿No? Acá hay un problema. ¿Tú crees que el PO4 podrá donar hidrógenos? Me pongo a pensar. No, no puede, profesor. Pero, profesor, ¿por qué no puede? No puede porque es lógico, ¿no? A ver, ¿quién me da su lógica? A ver, ¿quién me da una respuesta coherente, lógica, ¿no? ¿Por qué el PO4 menos no puede donar hidrógeno? ¿No? Porque no tiene hidrógeno, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá falso. Ya. No puede, el ion fosfato se comporta como un fótero, no. No puede donar hidrógeno. Porque no tiene, pues. O sea, se puede comportar, ¿no? Se puede comportar, un ratito, un ratito ya. Listo, ya está. Ok, la última dice, los aniones fosfatos y dihidrógeno fosfatos, ¿no? Dihidrógeno fosfato son un par conjugado. Mira, el fosfato es así, PO4, 3 menos. Y el dihidrógeno fosfato es así, dos hidrógenos, dihidrógeno fosfato, menos. Pregunta, ¿esto será un par conjugado? Esto de acá será un par conjugado. Mira, ¿tú qué crees? Eso no es un par conjugado, dice, ¿no? La verdad, yo voy a decir que no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no es un par conjugado? Mira, te explico.
Porque si tú pones las estructuras o las fórmulas, te vas a dar cuenta que acá tendría que ganar 2 hidrógenos, ¿no? Mira, a ver. Acá tendría que ganar 2 hidrógenos. Entonces el fosfato más 2 hidrógenos va a formar el dihidrógeno fosfato. Pero no puede ser un par conjugado, pues, porque en el par conjugado solamente se diferencia por un hidrógeno. Entonces, esto es falso. La clave sería dado. ¿Me entiendes? O sea, para que sea llamado par conjugado, lo que los va a diferenciar es un hidrógeno, no 2. Por eso aquí está mal esto. ¿Ok? Ya, listo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, chicos, ¿sí? A ver si me ayudan. Sí, todo. Ya. Ahora les voy a hacer un real resumen porque justo quería abordar pH, pero acá está un poquito cargado, así que vamos a ver esto nada más. Es importante que ustedes aprendan la escala de pH. Mírenme. Dice, el pH va de 0, miren esta gráfica que está bonita. El pH va de 0 a 14. Mira, el pH va de 0 a 14. ¿Cuánto es la mitad de 0 a 14, señores? Mira, ¿ve? ¿La mitad de cuándo estamos hablando? De 7. ¿Ah? Y el día de hoy les voy a enseñar el pH, pero a una escala o a una temperatura de 25 grados, aclarando, ¿no? A esta temperatura se cumple, señores, que en el pH del agua va de 0 a 14 y la mitad de 7 es neutro, donde el agua es la única sustancia capaz de poder ser neutra. Si el pH es menor a 7, es ácido. Y si es mayor a 7, ¿cómo se le dice? Básico o alcalino. ¿Ya? Mientras más cercano esté al 0, más ácido se vuelve. Mira, mientras más cercano esté el pH al 0, más ácido. Y mientras más alejado está del 7 en dirección al 14, se vuelve más básico. Entonces, vamos a poner un ejemplo. A ver, chicos, si el limón tiene pH 2, ¿qué es? Ácido básico. El limón, pH 2, busca limón acá, ¿ves? Limón, pH 2 ácido, porque es menor a 7. Por ejemplo, acá dice que, por ejemplo, las pastillas estomacales tienen un pH 10, ácido básico. Básico, ¿no? Básico. Mire, este es un dato muy bonito. Dice que la sangre, su pH es casi 8, ¿no? Es 7.5 más o menos. Si la sangre es pH 7.5, mayor a 7, claro está, ¿es básico o ácido? Básico, ¿no? Y si yo comparo entre la acidez de un tomate y la acidez de un limón, ¿quién es más ácido? El limón. A ver, Limón. el limón, pues, porque ¿cuánto es el pH del limón? 2. 2. ¿Y el pH del tomate? 4. El 4. Entonces, el que tenga, ¿no? El que tenga menor pH es más ácido. Ok, listo. Ok, ahí está. Seguimos entonces. Ok, seguimos. Entonces, el día de hoy, para poder trabajar los pHs y todo esto, voy a hacerte un bonito resumen para que me entiendas, ¿ya? Mira, a ver, te voy a enseñar un bonito resumen aquí para que tú practiques conmigo, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya, acá. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerle un título que diga cómo hallar el pH. Este sí le tomas captura, ¿ya? Cómo hallar el pH. ¿Ya? Tienen que irse el día de hoy sabiendo cómo hallar el pH. Y para eso vamos a hacer un cuadrito. Un cuadrito de, acá tengo que tener 4, 5,
Y acá pH, pOH. Creo que está bien ahí. Ok, está bien. Vamos a ponerle otro colorcito para que se vea bonito, ¿ya? Diseño de tabla. Y me gusta con color negro, no sé por qué así. A ver. Ah, no, así no quiero. Mejor otro. Así, ahí está bien. Ya miren. ¿Cómo hallar el pH? Escuchen. Vamos a enseñar cómo hallar el pH y también el pOH. ¿Ya? Y para esto tenemos que enseñar, obviamente, eh, el tipo de sustancia. Yo voy a enseñarte aquí. Tenemos, por un lado, los ácidos. Vamos a enseñarte dos tipos de ácidos. Los ácidos fuertes, ¿ya? Y los ácidos débiles. ¿Te parece? A ver, vamos a poner el ácido fuerte y el ácido débil. ¿Te parece o no te parece? Ya. El alumno siempre me dice, profesor, ¿por qué habla de ácido fuerte o débil? Claro, porque en el ácido fuerte el pH es menos logaritmo de la concentración de H. Así se halla el pH de un ácido fuerte. Pero si el ácido fuera débil, se halla un medio de pKa menos un medio, ¿no? A ver acá, un ratito. Estas formulitas, cabe mencionar, señores, estas formulitas también las tienen acá. Mira, vamos a ver, para que tengas una idea. Aquí está, ¿no? No es de Hasselblad. Acá. Me parece que por acá les han puesto, ¿no? Qué raro, no está. No está. Por acá me parece que la vi, o en el boletín fue, a ver, de Hasselblad. Ah, creo que está al inicio, a ver. En ácidos débiles, no tampoco. Hay una fórmula que no les han puesto, ¿eh? Yo la voy a poner, no se preocupen. Aquí está. Este es. Igual la voy a poner. Ya. Menos un medio, aquí es del logaritmo de la concentración del ácido débil. Ya. Entonces, el alumno dice, profesor, si tengo ácido fuerte, aplico la fórmula de arriba y si tengo ácido débil, la fórmula de abajo. Pero ¿cómo sé quiénes son fuertes? Entonces te tengo que dar la lista de los fuertes. Mira, ve. Este es un ácido fuerte. Te presento al ácido perclórico, al ácido sulfúrico es fuerte, el ácido nítrico es fuerte. ¿Quién es más fuerte, señores? El H-yodo es fuerte, el H-bromo es fuerte, el ácido clorhídrico es fuerte. Pregunta, ¿cuántos fuertes tenemos? A ver, ayúdame. ¿Cuántos ácidos fuertes tenemos? Mira, ve, ¿no? Uno, dos. ¿Y qué es un ácido fuerte, profesor? Es el que se disocia al 100%, mira, ve. Tenemos estos ácidos fuertes. ¿Ya? Ácidos fuertes. Y profesor, ¿quiénes son ácidos débiles? Bueno, los ácidos débiles son los que no son fuertes, pues. ¿Y sabes cómo reconoces un ácido débil? Porque, por ejemplo, mira, este es un ácido débil. Y los ácidos débiles tienen lo que conocemos nosotros como su constante de acidez. Forman equilibrios. Un ácido débil podría ser este ácido con su constante, ¿no? O sea, cuando te den constante de equilibrio, K sub C, para ácido, K sub A, disculpen, para ácidos, es débil ya. Pero acuérdate los fuertes, pues los fuertes, ¿ya? Cuando tengas ácido no es necesario hallar pOH, ¿no? Cuando es ácido se halla pH. Y hay una fórmula que ustedes deben recordar, que pH, si es que te piden, ¿no? Más pOH, ¿sabes cuánto suma?
A ver, ¿alguien ha estudiado esta parte? pH más pOH suma 14. ¿Ya? Anótenlo, por favor. pH más pOH suma 14. ¿Ya? Ahora, profesor, o sea, si me dan un ácido, voy a hallar pH. Claro. Ya, profesor. Y si me dan las bases, porque también puede haber base, ¿no? Puede haber base fuerte. ¿No? Puede haber base fuerte. Ahí está. O puede haber base débil. Consejo. Cuando vayas a tu examen y te pidan hallar base, en el caso de las bases, no se halla pH. En el caso de las bases vas a hallar pOH. Pero si es una base fuerte es menos logaritmo de la concentración del OH, pues, ¿no? De la base, obviamente, el hidróxido. Y si quieres hallar de una base débil, aplicas lo mismo que dio, pero ya no de pKa, porque pKa es de ácido, sino pKb, menos un medio del logaritmo de la base. Profesor, ¿y quiénes son las bases fuertes? Las bases fuertes son normalmente los hidróxidos del 1A, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, son bases fuertes, ¿no? Los hidróxidos son bases fuertes. Tenemos, por ejemplo, magnesio OH2, calcio OH2. Entonces, las bases fuertes normalmente son los hidróxidos, ¿no? Del 1A y 2A. En cambio, las bases débiles normalmente son las orgánicas, las aminas, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es una base débil y te das cuenta porque tiene K sub B. Las bases débiles y los ácidos débiles tienen constante de equilibrio, que se llaman constante de acidez o constante de basicidad. Esa es una forma también de reconocerlos, ¿ah? Pero yo te sugiero, ¿no? Yo te sugiero que aprendas esto, ¿no? Que las bases fuertes son casos del 1A o 2A hidróxidos. Y los ácidos fuertes ya te di la lista, pues, ¿no? Ya te di la lista de los que vamos a llamar ácidos fuertes. ¿Ok? Listo. Ahí está. Ahí está. A ver, entonces mírenme. Vamos a ver un ejercicio. Miren acá. A ver. Ejercicio 6. Ya, esto debí haber hecho acá en el ejercicio 4. Me he adelantado un poco. A ver. Miren acá. Esto debí hacerlo antes del ejercicio 4. Ya. El ejercicio 4 dice, la escala de pH es una medida que determina la acidez o basicidad, ¿no? De una solución en una escala de 0 a 14. Si el pH es menor a 7 indica acidez y mayor a 7 indica alcalino. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer esto, mira. Dice, se dispone de una solución de HF 10 milimolar, ¿no? Se dispone de una solución de HF 10 milimolar. Entonces, yo me pregunto, ¿el HF es fuerte o débil? A ver, señores, ¿se acuerdan la lista? ¿Estaba en la lista de los fuertes? A ver, los que tienen memoria fotográfica. ¿Estaba en la lista de los fuertes o no? Ah, entonces yo te voy a decir, no, no estaba en la lista de los fuertes. O sea, el HF no es fuerte, es débil. ¿Y sabes cómo te das cuenta que es débil? Porque mira, te han dado de dato el pKa, pues. Cuando te dan de dato el pKa, entonces ya con esto estás demostrando que era débil. Pues por algo te dan pKa, ¿no? Solo los débiles tienen pKa o K sub A también. Y como te piden el pH 10 milimolar, yo digo, el HF, el ácido, su concentración vale 10 milimolar. Pero 10 milimolar, ¿cuánto vale? A ver, analizando.
10 milimolar sería 10, ¿no? Por la palabra mili, ¿qué significa? 10 a la menos 2. Esta palabra mili significa 10 a la menos 2. Y acá sería molar. No, disculpen, 10 a la menos 3 sería acá. ¿Ok? 10 a la menos 3. Claro, porque la palabra mili es 10 a la menos 3. Acá yo me estoy equivocando ya. ¿Cuánto sería entonces 10 por 10 a la menos 3? Sería 10 a la menos 2, ¿no? Ya, 10 a la menos 2 molar. O sea, profesor, me han dado la concentración del ácido, pero quieren su pH. ¿Cómo lo hago? A ver. ¿Se acuerdan el formulón? Tómale una captura, a ver. Tómale una captura a esto, por favor. Tómale una captura. Entonces, ¿cómo hallamos el pH de una solución de ácido débil? Mira, ve, fácil. pH, por los que se han olvidado, es igual a un medio del pKa, que ya lo tengo de dato, menos un medio de logaritmo, acá tienes que aprender logaritmo, de la concentración del ácido débil. Entonces sería pH igual a un medio, voy a reemplazar el pKa, menos un medio de logaritmo de acá. Entonces, un medio del pK sería de 3,2 del ácido su contracción 10 a la menos 2. Entonces el pH sería igual a ¿cuánto? A ver. Acá sería 1,6, ¿no? 1,6 menos un medio. ¿Alguien sabe cuánto vale logaritmo de 10 a la menos 2? ¿Alguien recuerda el logaritmo? ¿Cuánto vale este logaritmo de 10 a la menos 2? Hay una propiedad que dice ¿Ah? Menos 2. Claro, hay una propiedad que dice que el logaritmo de 10 a la x es igual a x. No sé si recuerdan esa propiedad. Muy conocida, claro. Logaritmo de 10 a la x es igual a x. Entonces el logaritmo de 10 a la menos 2 tiene que ser menos 2, pues, ¿no? Lógico. Entonces el pH sería igual a 1,6, ¿no? 1,6 más 1, ¿no? Menos por menos se sale más 1 y eso sale 2,6. ¿Cierto o no cierto? ¿Y la clave cuál sería? Claro. A ver, verifica, por favor. Ahí está. ¿Sí? A ver, confirmen. ¿Sí o no? A ver, confirmen. ¿Sí? Entonces, acá, como tú te puedes dar cuenta, yo he hallado pH para un ácido de tipo débil, ¿no? He hallado pH para un ácido débil, ¿ok? Yo te pregunto, si pH valía 2,6, solo por curiosidad, ¿ah? Si pH vale 2,6, ¿no? ¿Cuánto vale el pOH? Si estuvieran preguntado también por el pOH. ¿Quién me dice? ¿Ah? 11,4. Claro, 11,4. ¿Por qué, profesor, el pOH valdría 11,4? Porque lo dijimos hace un rato, ¿no? La suma del pH más el pOH van de la mano, son amiguitos. pH más pOH a 25 grados de temperatura, aclarando, es igual a 14. ¿Ya? Porque el pH también depende de la temperatura, ¿no? Esta escala. Entonces, ahí está. Listo. Bueno, no lo pide, ¿no? Pero lo quería hacer recordar. ¿Ya? Este cuadrito lo tienen los 6 fuertes, mira. Los 6 fuertes, los demás son débiles. Pregunta 5. Esta pregunta es muy interesante. La pregunta 5 lo vamos a responder, pero necesito espacio. Espacio. Ahora vamos a un poquito de espacio, vamos a darle. Ya yo creo que sí, ahí entra, pero hay que darle espacio. A ver, esperaba primaveras. Yo creo que este dato está muy bonito. Lo vamos a poner acá arribita, más bien. Ahí está, ¿ves? Ya. Y lo voy a poner bien a la derecha. Ya. Y acá le vamos a poner su enter.
Y vamos a bajar esto. Ya está. A ver, listo, señores, dice. El ácido oxálico, te dan su fórmula, indica, tiene diferentes aplicaciones en la industria textil, ¿no? Como blanqueador, en la limpieza y otros. Ok, vamos a decir acá. ¿Dónde está? Entonces, vamos a ver. Acá. Luego dice, por ser un ácido diprótico, posee dos constantes de disociación. Claro, eso es cierto, ¿no? Como es diprótico, tiene dos constantes de disociación ahí. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿Ya? Vamos a ver. Tararara. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren amigos, a ver, atentos, ¿ah? A ver, vamos primero a analizar. Este ácido oxálico, yo lo voy a poner así, tiene 2 carbonos, tiene 4 oxígenos y 2 hidrógenos. Esta sustancia de acá va a reaccionar obviamente con el agua, ¿no? Le va a donar un hidrógeno al agua y va a formar lo que es el C2O4, H, ya que es menos. Y el hidrógeno que le donó al agua va a formar H3 o más. Y todo esto ocurre con un pKa, mira, este primer proceso ocurre con un pKa, ¿no? Igual a 1,23. Es lo que dice, ¿no? La primera constante. El segundo proceso, por eso hay dos constantes, acuérdate, C2O4, ¿no? C2O4, H menos, otra vez, como está en medio acuoso, interactúa con el agua, le da un hidrógeno y forma C2O4 2 menos. Y esto produce H3 o más. Y esto acá hay una tercera, hay una segunda constante, un segundo pKa, que es igual a 4,26. Lo que yo te recomiendo hacer es una línea, mira, para que sepas, mira, ve. Mira esta recta. Esta recta que voy a hacer va a ir de 0 a 14. Obvio. Y en esta recta de pH de 0 a 14, tú vas a introducir los pKa. El primer pKa está acá. 1,23. El primer pKa. Le voy a poner pKa 1. Y acá tenemos el pKa 2, que sería 4,26. Ya, hasta ahí. ¿Me dejo entender o no? He hecho la gráfica de 0 a 14. He ubicado los pKa que me han dado, ¿no? 1,23 y pK2, 4,26. Y también he hecho los dos procesos. El primer proceso a 1,23, la primera disociación, y la segunda disociación, que es el pKO2 a 4,26. Perdió un hidrógeno y luego otro. Quiero que me entiendas algo. A ver. Esto que está aquí, yo le voy a llamar ácido. Este es un ácido oxálico. El ácido oxálico va a formar este intermediario. Luego, este intermediario
va a formar finalmente el producto oxalato. Entonces yo te pregunto, a ver, escúchame, ¿con quién empezaste la reacción? Con el ácido. Entonces, en este rango de 0 a la primera constante, acá va a predominar el ácido oxálico. Si aquí va a predominar, en este rango va a predominar el C2O4H2. Y el intermediario va al medio, mira, ve. El intermediario que aparece, desaparece, va a predominar C2,4H más. Y finalmente, ¿quién va a ir? El producto. C2O4, 2 menos. Entonces, esa es la historia. O sea, tú tienes que saber hacer los equilibrios, ver qué hay al inicio, qué hay al medio y qué hay al final en este caso. Porque hay dos constantes. ¿Qué significa acá, por ejemplo? Dice, a pH 3, avanzamos porque el tiempo nos va a ganar, a pH 3, la especie predominante es el anión -2. A ver, si yo tengo pH 3 estaría por acá. ¿Será correcto decir que a pH 3 predomina el anión de carga -2? No. ¿Quién predomina a pH 3? El anión de carga -1. Por eso la primera proposición a pH 3 es falsa, pues, ¿no? Porque debería ser el que predomina el -1. Luego dice, a pH 1, a ver, a pH 1 la especie predominante es la sin desprotonar, claro, acá está el pH 1. A pH 1 predomina la especie sin desprotonar, o sea, esta de acá, ¿no? El C2O4H2, verdadero. A pH 1.23, o sea, justo está tomando en cuenta el pH de referencia. Las especies aniónicas poseen la misma concentración, señores. En este pH 1.23, escúchame, quienes tienen la misma concentración no son las especies aniónicas, sino son las especies que están a la izquierda del punto y a la derecha del punto. Pero los dos no son aniónicos, pues. Uno es el ácido oxálico, que no es anión, y el otro sí es aniónico, ¿no? Entonces, la proposición es falsa, porque los dos aniones no tienen la misma concentración en ese. ¿Estamos? Entonces le voy a poner falso. Ok, listo. Entonces clave sería falso, verdadero, falso. Dado. A ver, marcamos por favor, chicos, dado. A ver, antes que nos gane la hora. Ahí tenemos dado. ¿Ya? Esa es la forma como tenemos que desarrollar ese ejercicio. Ok, una capturita, igual después ustedes tienen el caso. Ahí está. Seguimos, señores, seguimos. 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 Ahí está. Seguimos. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, siguiente pregunta. Esta preguntita es una preguntita interesante, ¿no? Esto ya es titulación. Vamos a hacer la 6, ¿ya? Para seguir avanzando. En esta pregunta 6, un poquito de espacio te vamos a necesitar, de hecho, ¿no? Podemos hacerlo ahí. Tienes que analizar bien tu ácido y tu base, ¿no? Dice, voy leyendo, dice, los tampones ácidos bases son soluciones que mantienen un pH constante al resistir los cambios bruscos.
¿Sabes de qué trata este problema? A ver, tómale una captura, te voy a explicar para que me entiendas ese problema, que es una solución amortiguadora, mira, ve, esta de acá, ¿no? Miren, ve, la famosa ecuación de Hasselblad, ¿no? Te lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. A ver, ¿tú sabes cuánto es el pH de la sangre? A ver, escúchame, ¿tú sabes cuánto es el pH de la sangre? El pH de la sangre más o menos es 7.4, ¿ya? Si el pH de la sangre es 7.4, ¿qué sucede cuando tú te comes un cevichito, puro limoncito, y este limón tiene un pH, vamos a decir, 4? ¿Qué crees que va a suceder cuando te comes todo este cevichito puro limón? ¿Ah? Ese ácido, ¿a dónde ingresa? Al cuerpo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿tú crees que ese pH que ingresa puede hacer que el pH de la sangre baje? ¿Bajará el pH de la sangre? No. Entonces es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Si comemos un cevichito con limón, ¿el pH de la sangre bajará? No puede bajar la pH de la sangre. ¿Por qué? Porque si bajara el pH de la sangre generaría un desequilibrio. Es como la temperatura. La temperatura del cuerpo más o menos es 37.5 grados, más o menos. Pero si tú subes a 38, 39, estás con fiebre, estás mal. No puede subir mucho. Igual el pH no puede subir ni bajar mucho. Pero profesor, si estoy comiendo un cevichito de pH 4, ¿cómo no va a bajar el pH? Es que en el cuerpo tenemos unas soluciones llamadas amortiguadoras. Es decir, en el cuerpo humano existen soluciones amortiguadoras que hacen que cuando tú ingieras una solución muy ácida o muy básica, no influya mucho en el pH del organismo. Por eso es que nosotros podemos consumir cosas ácidas y nuestro cuerpo lo tolera porque hay amortiguadores. ¿Y sabes cómo se calcula el pH para un amortiguador? Según esta ecuación conocida como la ecuación de Henderson-Hasselblad. La ecuación de Henderson-Hasselblad nos dice que el pH de una solución buffer, ¿no? Buffer o amortiguadora, es igual al pKa del ácido débil más el logaritmo de la concentración de la base conjugada. Mira, esto es concentración esta de acá, concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido débil. Repito, el pH es el pKa, que es un dato ya ustedes saben, sobre la concentración de la base. Arriba va la base conjugada y abajo va el ácido débil. Acuérdate. ¿Ya? Arriba va la base conjugada en la fórmula y abajo el ácido débil, y esto se hace para una solución buffer. ¿Ya? Un ratito, por favor, voy a ir un rato al baño. Un minutito, a ver. Ya. Ok. Disculpen, estaba mal de la garganta y me atoré con la saliva. Ya. Ok. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación de Hasselblad, tomen una captura a este ejercicio que justo tiene que ver, el ejercicio 6, con una solución buffer. Dice a mí el problema. El problemita dice, los tampones ácidos y bases son soluciones que mantienen a un pH constante a resistir cambios cuando se añaden pequeñas cantidades, ¿no? Pero acá hay un problemita interesante porque dice, se tiene una solución de ácido acético monoprótico 10 milimolar, ¿no? Entonces el ácido acético, acá te han dado su fórmula para que tú la tengas, decimos, el ácido acético CH3COOH, ¿no? Entonces es un ácido acético monoprótico y dice que se le agrega NaOH. Cuando yo le agrego NaOH al ácido monoprótico, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con ese ácido monoprótico? Ahora vamos a analizar. Cuando tú le agregas NaOH al ácido monoprótico, ¿no? Lo que vas a hacer es
desprotonarlo, o sea, vas a formar el CH3COO, ya, el negativo. O sea, tú le estás agregando NaOH, pues, ¿qué es lo que hace el NaOH, profesor? Como le estás agregando NaOH, le estás agregando OH, pues, ¿no? Esto es lo que vale. OH, NaOH. El OH se va a llevar a quién? Al H, ¿no? Y va a formar agua. Entonces, esto es el ácido, el ácido débil, y esto es la base conjugada, ¿no? Que estábamos nosotros hace un rato en la fórmula de Hasselblad. Entonces, si tenemos un ácido débil y una base conjugada, decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Vamos a tener un inicio y vamos a tener luego una reacción y luego un equilibrio. Lo que me interesa es siempre en el equilibrio. Al inicio dice que tú tienes 10 milimolar de esto, 10 concentración 10 milimolar del ácido. Pero hay un dato muy importante. Dice que al final la concentración del ácido libre cae hasta 25%. O sea, al inicio era 10 milimolar, ¿no? Pero al final cae hasta el 25%. ¿Alguien me puede decir cuánto es el 25% de 10 milimolar? Porque dice que cae hasta el 25%. Entonces va a caer hasta 2,5 milimolar. No sé si me dejo entender, mira, a ver. No lo digo yo, el problema lo dice. El problema lo dice. Dice que la molaridad cae hasta el 25%, dice. Cae, o sea, desciende. Asumiendo que al inicio, ¿cuánto era? El 100%. ¿Me dejo entender o no? Al inicio era como el 100% y al final cae hasta 2,5. ¿Ok? Pregunta. Al inicio se entiende que no había nada de esto. En la reacción, ¿cuánto pierde? A ver. Si tenías 10 milimolar y al final hay 2,5 milimolar, ¿cuánto pierde en la reacción? En la reacción está perdiendo 7,5 milimolar. Y no sé si tú sabes, pero lo que pierde de un reactante es lo mismo estequiométricamente de 1 a 1 que se forma del producto. Si se pierde 7,5 milimolar, acá se forma 7,5 milimolar. Y como no había nada al inicio, en el producto queda 7,5 milimolar. Y lo que nos interesa a nosotros para aplicar la ecuación de Hasselblad es lo que queda al final en el equilibrio. Y Hasselblad dice que el pH de una solución buffer es igual, ¿no? Aquí está, miren, ve. Ahí lo puse o no. Al pKa más logaritmo. Entonces vamos a poner acá Hasselblad es igual al pKa más el logaritmo, y habíamos quedado que arriba iba la concentración de la base conjugada, el anión si quieres verlo así, y abajo iba el ácido, ¿no? El HA. Esa es la ecuación de Hasselblad. Entonces, aplicando la fórmula, diría que el pH es el pK. El pK era un dato por acá. pK dice que vale 4,75. Ahora, logaritmo más logaritmo de la concentración de la base conjugada. La base conjugada, como puedes ver ahí, ya le puse el dato. ¿Cuánto es la concentración de la base conjugada? Vale 7,5. ¿Ok? Y el ácido débil que va abajo es 2,5. Entonces, arriba va, no te olvides, la base conjugada, ¿no? La base conjugada. Y abajo va el ácido débil, que por cierto es ácido, pues, ¿no? Ácido débil. Ácido débil, base conjugada. Ahí está. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ver acá. Si esta es la fórmula, no te olvides del formulón. Ya, este es el formulón. Entonces, ¿cuánto saldría? A ver ahí, chicos, por favor, sería pH
4,75 más logaritmo de ¿cuánto es esa división? 3, ¿no? Y mira, ve, qué raro que el problema te ha dado de dato el logaritmo de 3. No, pues es el logaritmo de 3. ¿Cuánto va el logaritmo de 3? A ver, igual a 4,75 más logaritmo de 3. ¿Cuánto va el logaritmo de 3 más 0,48? ¿Cuánto sale acá? 5, ¿cuánto sale? 5,23. Y la clave es barco. ¿Ok? Entonces, señores, tómale una captura a este ejercicio. Si te viene un problema con buffer, esta es la forma como desarrollamos los problemitas con buffer. ¿Ya? ¿Ok? Esta es la fórmula como desarrollamos los problemitas con buffer. ¿Ok? Ahí está. Listo. ¿Ok? Ahí está. Seguimos, por favor. A ver, vamos a ver acá. Dicen, vamos a ver ahora el último tema, nos queda 20 minutos. Lo último que voy a enseñar se llama titulación. ¿Ya? Esta es una titulación. En una titulación, señores, miren el gráfico, siempre va a reaccionar acá un ácido, vamos a ponerle así, y acá una base, aunque siempre es al revés, el ácido va arriba y la base va abajo, pero bueno, la base, ¿no? Acá, a ver, ya está. Entonces, dice que en una titulación una base reacciona con un ácido. Pregunta, señores, ¿qué sucede cuando una base reacciona con un ácido? ¿Qué forma? ¿Alguien recuerda? Una base más un ácido, acuérdate, va a formar lo que conocemos nosotros como sal más agua, ¿ya? Sal más agua. Pero para que esto ocurra, tienen que estar igual, dice, los equivalentes, no sé por qué ponen equivalentes gramos, los equivalentes tienen que ser iguales. ¿Y cómo se hallan los equivalentes, profesor? Una forma de hallar los equivalentes es normalidad del ácido por volumen del ácido, normalidad de la base por volumen de la base. Pero cabe mencionar que la molaridad, la normalidad tú la puedes hallar como molaridad por el teta. La normalidad la puedes hallar como molaridad por el teta. ¿Sí o no? ¿Y teta qué es en un ácido? Este sería teta del ácido, molaridad del ácido, molaridad de la base y teta de la base. Pregunta, señores. Pregunta. El teta de un ácido, ¿cómo lo hallas? El número de hidrógenos. Y el teta de una base, el número de OH. Ahí está. Una captura, por favor, que vamos a hacer ejercicios, miren. Ya. Ahora, si estamos de acuerdo, entonces una base reacciona con un ácido y los equivalentes son iguales. ¿Y cómo serían los equivalentes? Normalidad del ácido por volumen del ácido tiene que ser igual a normalidad de la base por volumen de la base. ¿Ok? Ahí está. Ya, vamos a los ejercicios. En este ejercicio, número 7, 8 creo que es o 7, 7 creo me parece, ¿no? Este es. Pero acá creo que les han dado de dato por gusto esto. Estos datos no deben estar. Ya. Ok, vamos a ver entonces, ¿ya? ¿Cómo se trabaja este ejercicio? En este ejercicio te hablan de las famosas titulaciones ácidos y bases por retrovaloración, ¿no? O sea, quiere decir que acá vas a hacer una titulación
pero por retrovaloración. O sea, quiere decir que en este caso, dice, determina la concentración de una sustancia. Entonces, más o menos para que entiendas de qué trata esta retrovaloración, dice, al respecto una muestra de 10 mililitros de amoníaco. Entonces nosotros vamos a tener una muestra de 10 mililitros de amoníaco. Entonces voy a copiar esta imagen, a ver si nos sirve quizás. Mejor lo dibujo porque si no se va a hacer larga. Acá, a ver para terminar. Entonces dice, en esta pregunta, tenemos una sustancia, acá vamos a tener nosotros nuestro ácido, vamos a imaginar así que esta es nuestra bureta, ¿ok? Acá tenemos un ácido, y acá abajo vamos a tener nuestra base, ¿no? Solo que como ha sido por retrovaloración, se ha usado dos bases. Mira, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver cuáles son nuestras bases. Entonces, tenemos acá el soporte universal, ¿no? Para sujetar esto y sujetar esto, ¿no? Ya, listo. Entonces voy a analizar. En este problema me dice, lo bueno es que en el ácido me dice que el ácido es el ácido clorhídrico, ¿no? Y también me dan que el volumen del ácido vale 20 mililitros y la molaridad del ácido vale 0,2 molar. Y el teta del ácido, ¿cuánto vale el teta del ácido acá? Para los que no recuerdan, ¿cuánto vale el teta del ácido? 1. Ya, teta del ácido vale 1. Ya. En el caso de la base, la cosa está un poquito más difícil, porque las bases son dos. Existe una base que es el amoníaco y existe una base que es el hidróxido de sodio, dice, ¿no? El problema te está diciendo que de amoníaco, ¿no? El problema dice que el amoníaco, al respecto dice, se trata de una muestra de amoníaco, molaridad de la base, le voy a poner base 1 porque hay dos bases, molaridad de la base 1 es 0,5, ¿no? ¿O no? Dice, al respecto una muestra de 10 mililitros de amoníaco. Ah, ya. No me da el volumen no me da la molaridad del amoníaco, me da el volumen del amoníaco que es 10 mililitros. Y justo me está pidiendo determinar cuánto vale la concentración molar inicial del amoníaco. Esta me está pidiendo. O sea, ahí está mi pregunta. Me dice, ¿cuánto valdrá el amoníaco? No, no sé. El amoníaco no lo sé. Pero también me dice que luego agregó hidróxido de sodio. O sea, es como que el ácido reaccionó contra el amoníaco y faltó más base y le puso hidróxido. El hidróxido dice que su molaridad de la base 2, en este caso el hidróxido, vale 0,5 molar. Y también dice, escúchame, el volumen de la base 2 que se gastó fue igual a 7 mililitros. Muy bien. Solo para aclarar, ¿alguien sabe cuánto vale el teta del amoníaco y el teta del NaOH? Miren, ve, el amoníaco, su teta es algo extraño, pero vale 1 en este caso, y el NaOH sí, pues por la cantidad de OH su teta vale 1, ¿no? Lógico. Y en el ácido su teta vale 1 por la cantidad de H's. Entonces, ¿qué se cumple acá? La fórmula que se debería cumplir sería que el número de equivalentes del ácido, sí o sí, tendría que ser igual al número de equivalentes de ¿quién? De la base. Pero en el caso de la base tengo dos bases. No hay problema, pero mira, ve. ¿Cómo hayas equivalentes? Hace un rato dijimos que equivalente se calcula normalidad del ácido por volumen del ácido para que se neutralicen, porque es una titulación. En una titulación tienen que ser iguales los equivalentes. Y acá tendría que sería normalidad de la base 1, porque son dos bases, por volumen de la base 1, más normalidad de la base 2, ¿no? Por el volumen de la base 2, volumen de la base 2, y ya está. Normalidad del ácido. ¿Cómo calculo normalidad del ácido? A ver, sería 0,2, que vale la molaridad, no sé si recuerdas, por teta que vale 1, ¿no? Por el volumen que vale 20. Y está. Normalidad de la base 1 es lo que quiero saber, pero sería molaridad de la base 1 por su teta de la base 1, que también vale 1, por el volumen que vale 10. Normalidad de la base 2
sería 0.5, que es la molaridad, por el teta, que vale 1, por el volumen de la base 2, que vale 7. Y de ahí vas a calcular la molaridad de la base 1. ¿Cuánto es? A ver, ¿quién calculó ahí? Por favor, ayúdenme. A ver, ¿alguien lo calculó? Pero esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Algunos no me entienden por qué pongo 0,2 por 1. Es que estos señores, miren, ve, esta normalidad del ácido es la molaridad por el teta. Esta normalidad de la base es la molaridad de la base por el teta, que es 1. Y esta normalidad de la base 2, porque son dos bases que están reaccionando con un solo ácido, es 0,5 por 1. Si hubiera habido una sola base, solo haces de 1 a 1, pues, pero acá estoy sumando las dos bases porque hay dos bases, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, por favor, ¿alguien lo tiene ahí la respuesta? No recuerdo, a ver. ¿Cuánto sería? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que sale ahí, no recuerdo bien. A ver, Sí, profe, la E. la E, ya. Listo, la E. Entonces, si no me equivoco, sale la E. Ya igual lo verificamos luego, 0,050 molar. Listo, señores. Y bueno, me queda 10 minutos para una última pregunta, porque ustedes saben que siempre acabamos exacto. ¿Ok? Ya, entonces, esta es una titulación de ácido y base donde había ácido y base, pero había dos bases, ¿cierto? Y vámonos por la última preguntita, ¿no? Bastante interesante también, ¿no? ¿Qué es esta? Esta preguntita sí tiene que ver con dilución incluso y con neutralización, porque dice, el ácido sulfúrico se utiliza en la fabricación de fertilizantes. Lo voy a hacer en dos etapas porque si no se va a ver todo engorroso. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Acá hay datos, estos datos los vamos a usar luego, ¿ya? En la segunda parte. ¿Ok? A ver, vamos a acomodar. Ya, listo. Creo que ahí está bien. Ok, lo voy a poner acá arriba, mejor, ya esa es la 1. Y acá le voy a poner la 2. Listo. A ver, señores, empezamos. La pregunta dice que el ácido sulfúrico se utiliza en la fabricación de fertilizantes, ¿no? Y este ácido sulfúrico, según los datos que me proporciona el problema, aproximadamente su molaridad es 18, ¿no? Y tienes una muestra de 5 mililitros. Dice, si se diluye la muestra hasta 100 mililitros, o sea, es como que tú tengas una muestra acá, 1, vamos a ponerle, de ácido sulfúrico, ¿no? Pero este ácido sulfúrico 1 tiene una molaridad 1, ¿no? Clase pasada, de 18 molar. Pero ya tú sabes que teta, ¿cuánto vale? Teta, ¿cuánto vale teta? 2, ¿no? Teta vale 2, entonces la normalidad 1, ¿cuánto saldría? A ver, ¿quién me dice? Si teta vale 2, profe, ¿por qué teta vale 2? Me preguntan por acá. Teta vale 2 porque tiene dos H's, pues, ¿no? Ya. Si teta vale 2, entonces la normalidad sería 36 normal. Y el volumen 1 dice que solo tiene 5 mililitros. Pero luego el problema dice, ¿qué pasa si esto se lleva a un recipiente, a una fiola, por ejemplo, cuyo volumen 2 es 100 mililitros? ¿Cuál será la normalidad resultante? Ahora vamos a ver. Entonces vamos a poner acá normalidad 2. ¿Cómo podría calcular yo, profesor, la normalidad resultante o conocida como normalidad 2 en este caso, ¿no? A ver.
Entonces, a ver entonces. Vamos a poner por aquí N1 por B1, mira, ve, en la dilución N2 por B2. Este es un problema de dilución, pero se aplica la misma fórmula que titulación, ¿no? Este es una dilución, o sea, es un problema donde tú estás agregando agua, agüita, porque tenía 5 mililitros, pero luego dice que lo vas a llevar a 100, o sea, le vas a agregar 95 de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces reemplaza N1, vamos a reemplazar N1 acá. N1 sería 36, volumen 1 sería 5. Chicos, a ver cuánto saldría N2. N2 por 100. 36 por 5, ¿cuánto es? ¿Alguien lo tiene? 36 por 5, chicos. A ver. 36 por 5. Tendríamos que sería igual a 180. Sería 180 sobre 100. ¿Cuánto es 180 sobre 100? 1,8, ¿no? ¿Estamos bien? 1,8. O sea, la normalidad 2 saldría 1,8. Entonces, profesor, la primera está falsa. ¿Por qué? Claro, pues porque la primera dice, ¿no? Dice que el resultante es 0,9, pues no es 1,8, ¿ya? Ok, seguimos. Luego dice, si se agregan 100 mililitros de NaOH molar. Entonces yo tengo acá, ya tengo mi ácido sulfúrico, cuya normalidad del ácido. ¿Cuánto nos salió la normalidad del ácido anterior? A ver, 1,8. 1,8 y el volumen que tenía era 100 mililitros. Y luego acá dice que tú le vas a agregar ahora una base. Y ahí sí va a reaccionar, pues, porque acá ya es una titulación, ¿no? Va a reaccionar. Pero el problema dice que la normalidad de la base es igual a 0,9 y le vas a agregar un volumen de base de 100 mililitros. La pregunta dice, ¿habrá un exceso de ácido? ¿Cómo puedo saber, profesor, si hay un exceso o no hay exceso? Hace un rato dijimos que los equivalentes tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuántos equivalentes hay acá? A ver, multiplica. Número de equivalentes. ¿Cuánto es 1,8 por 100? A ver, chicos, este es número de equivalentes del ácido, porque el ácido sulfúrico es un ácido. Y acá tenemos número equivalente de la base. ¿Cómo se calcula, profesor, los equivalentes? Los equivalentes se calculan solamente multiplicando la normalidad por el volumen. Multiplica esto por esto, saldría igual a 180, 1,8%, 180. Y acá la respuesta va a estar en 1000 equivalentes porque estaba en mililitros. Y acá 0,9% sería 90 mili equivalentes. Aquí está. Entonces la pregunta dice, ¿hay un exceso de ácido? Claro, porque de ácido tengo 180, ¿no? Esta es la proposición 2. De ácido tengo 180. ¿Y cuánto debería tener supuestamente? ¿Cómo debería ser el ácido y la base? ¿Qué dijimos al inicio? Chicos, ¿cómo debería ser el ácido y la base? Deberían ser iguales, ¿sí o no? Los equivalentes deben ser iguales. Pero, profesor, ¿por qué agregó más de uno? Porque a veces, así como en estequiometría, hay un exceso. Profesor, si usted me está diciendo que hay más ácido, claro, pues. Entonces, ¿quién sobra? Ácido. Entonces, cuando uno tenga un exceso de ácido, el exceso se calcula así. Acá hay exceso de H. Hay un exceso de H. El exceso de H sería así, mira, ve. Sería 180, que es el mayor, el ácido. Le voy a restar el menor, que es 90, y lo voy a dividir entre la suma de volúmenes. La suma de volúmenes sería 100 mililitros del ácido más 100 mililitros de la base. O sea, esto que está abajo es volumen total. Yo tengo que dividir los equivalentes en exceso, por eso he restado, sobre el volumen total. ¿Para qué? Para hallar la concentración en exceso. ¿Cuánto sería? A ver ahí. A ver, chicos, ¿cuánto tendría? A ver. Sería 90 entre 200, ¿no? 90. 0,45. Ajá, 0,45.
5. Que sería lo mismo a decir, amiga, que sería lo mismo a decir 45 por 10 a la menos 2, quizás. No sé, dime tú. Sí, ¿no? Ya. Ya tengo el exceso. Pero ¿qué quieren acá? Mira, ve. Ya tengo el exceso. Pero ¿qué me piden? Me piden hallar el pH. ¿Cómo hallo el pH? Como en este problema no hay pKa, no hay nada, ¿no? Entonces acá ponemos y decimos pH de frente es el menos logaritmo de la concentración del ácido, o sea, del H, porque es un ácido fuerte lo que está reaccionando acá. Entonces, el pH sería igual a menos logaritmo de este valor. Y uno se pregunta, ¿y cómo voy a resolver eso, profesor? ¿No? ¿Cómo podría resolver menos logaritmo de esto? Y ahí, señores, debería haber un dato. Ahí debería haber un dato, ¿no? Ahí debería haber, creo que sí hay. A ver, fíjense ustedes, les han dado el dato, el logaritmo de 4, y yo lo he borrado, creo. Miren su PPT o su guía, a ver, ¿qué le dan ustedes? ¿Le dan el dato? ¿Le dan logaritmo de 4 quizás? A ver, me parece que en la guía de los, o logaritmo de 9, Sí, de 9 y de 5. ya, ajá, en la guía de los chicos del pre les han dado los logaritmos. ¿Cuánto es logaritmo de 9? 0,95. Ya, y el logaritmo de 5, 0,7. ya. Quizás ustedes aún no han llevado logaritmo, quizás en el colegio sí, pero les voy a explicar algunas propiedades básicas y con esto acabamos. Logaritmo de un producto haces así, mira, ve. Voy a hacerlo chiquito para que entre. Logaritmo de un producto es una suma, sería menos logaritmo, este menos va a ir afuera, mira así, menos logaritmo de 45 más logaritmo de 10 a la menos 2. Así sería, ¿no? ¿O no? Ya. Y todos sabemos que es una suma. Ahora, logaritmo de 45 ¿a qué era igual? Logaritmo de 45, si tú analizas, ¿a qué es igual logaritmo de 45? Mira, lo voy a hacer acá para que lo entiendas más rápido. Logaritmo de 45 es igual a logaritmo de 9 por 5. No sé si me dejo entender o la estás captando quizás. Logaritmo de 45 es logaritmo de 9 por 5, ¿cierto? Y si aplico la fórmula, sería logaritmo de suma, ¿cierto? Logaritmo de 9 más logaritmo de 5. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 9 más logaritmo de 5? A ver, ayúdame para acabar, por favor. Te han dado de datos logaritmo de 9 y logaritmo de 5. Acá. 1,65. Claro, 0,95, ¿no? Acá y acá 0,7. ¿Cuánto saldría? ¿1, algo o no? Acá saldría 1,65 me parece. A ver, fíjate. Sí, 1,65. Ya. Entonces yo tengo el logaritmo de 45 que lo hice aparte, que es 1,65. Y para los que no se acuerdan, lo dije hace un rato, ¿cuánto es el logaritmo de 10 a la menos 2? Esto es menos 2. ¿Cierto? Claro, menos 2 porque es 10 a la menos 2, ¿no? El menos está afuera aún, no te equivoques, el menos está afuera. Sería menos, ¿cuánto es 1,65 menos 2? Sale menos 0,35, ¿no? Ya, y menos por menos sale más. Entonces acá sale más 0,35. Entonces era correcto lo que decía ahí, era correcto que el pH era 1,65, ¿no? Pues no era correcto, ¿no? Porque el pH debió ser 0,35 positivo, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Falso. Acá sería falso. Y como la primera proposición era falsa, uy, mi batería se está acabando, ya. Ay, un ratito, mi batería está acabando y presioné por error ya. Listo, para terminar, señores, ya estamos 9:20, estamos en hora. Entonces acá sería falso, ¿no? La anterior era falsa, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La clave dado. Entonces no te olvides que aquí hemos aplicado algunas propiedades del logaritmo para que ustedes puedan responder las preguntas de pH, ¿no? Acuérdense estas propiedades, ¿no? Y ahí está. ¿Listo, chicos? Bueno, igual ustedes tienen la clase grabada, pueden revisar una captura, no lo sé. Muchas gracias. Estos son los ejercicios propuestos que quedan pendientes. Bueno, sigan estudiando, muchachos. Les mando, ¿no? Un fuerte abrazo, ¿no? Abríguense. Ok. Nos vemos pronto. Chao, chao.
Gracias, profe. Nos vemos. Ya, la otra semana nos vemos. Voy a dejar de compartir.